Hola, soy Pablo Figueroa, profesor asociado en la Universidad de los Andes, y esta vez vamos a hablar de ética en videojuegos. En resumen, la ética de videojuegos o la ética relacionada con los videojuegos tiene que ver con qué problemas éticos nos sugieren las mecánicas de juego y la historia misma que confrontan nuestra propia ética, que confrontan lo que nosotros estamos sintiendo y cómo afrontamos ese tipo de confrontamientos. Entonces, vamos a ver en estos links algunos ejemplos, empezando por Catherine, un juego en donde las mecánicas de juego nos invitan a hacerle infiel a nuestra novia y cómo tomamos ese tipo de reto en el juego, pues sin hablar mucho de los posibles finales, porque hay varios, hay 8 finales. Hay algunos en los cuales uno es fiel y en otros en los cuales uno es infiel. Y cada uno de ellos tiene sus cosas interesantes, que en este caso pues lo que muestra es que el juego le plantea a uno el reto ético, pero le permite a uno tomar las decisiones que uno quisiera. Al final de cuentas, como que se puede tomar cualquier decisión. Y no es lo mismo no es lo mismo en otros juegos o no es el resultado que uno espera en otros juegos. Por ejemplo, The Last of Us, en donde, aunque hay un problema ético bastante grande, la misma historia del juego lo lleva a uno a pensar que hay algo que en el juego es más correcto, es moralmente más ético o más aceptable dentro de lo que es la ética del juego que otras alternativas. Si quieren, en el sitio de Gamasutra pueden ver algunos de esos temas, pero al final es cómo se enfrenta uno a esos problemas y qué decisiones toma uno. Démonos cuenta que una cosa es la ética en el videojuego, otra cosa totalmente distinta es la ética de la persona en su contexto y en la vida real. Y ambas cosas deberían considerarse distintas y diferenciables. Y por eso es que se pueden presentar juegos como Manhunt, un juego survival horror ya de algunos años, en donde pues parte de las mecánicas de juego y parte de lo que hay que hacer es matar personas de maneras que pueden considerarse bastante explícitas y bastante chocantes. No me gusta el juego, pero hay gente que le gusta, hay gente que juega este tipo de géneros que en cierta medida se desestresa o se libera dentro del juego, dentro de esas cosas que le plantea a uno ese círculo mágico del juego y en la vida real son personas normales. Como también hay personas desequilibradas en la vida real que juegan Manhunt y son desequilibradas de todas maneras. Entonces, digamos que es el problema de tener videojuegos como un género de expresión artística que le permite también expresar a uno este tipo de contenidos que son bastante fuertes, diría yo. Y no es el único, hay muchos juegos, por ejemplo Call of Duty, en alguna de sus versiones requería tomar una decisión de si se disparaba o no se disparaba a rehenes en un aeropuerto. Y esa decisión pues es bastante difícil de tomar. En el juego pues hay digamos caminos que uno puede tomar, pero al final como es tan chocante, como es tan fuerte esa decisión, en muchos países pues simplemente no se permitió que el juego tuviera ese tipo de decisiones y fue prohibido, por ejemplo, en Alemania. Entonces digamos que ese contenido que es chocante, que lo enfrenta a uno enfrenta a uno contra su propia ética, es algo que nos permite expresar los videojuegos, que yo diría que dice mucho de lo que es la riqueza del medio y que nosotros como consumidores o como en cierta medida personas que están expresando algo en este medio artístico debemos decidir qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos, qué consumimos y qué no. Vemos casos bastante chocantes como Call of Duty o como Manhunt, cosas no tan chocantes porque son un poco menos explícitas como Super Meat Boy, pero si ustedes miran la historia del juego y las mismas gráficas, pues van a encontrar que un pedacito de carne que se va deshaciendo ahí entre los distintos niveles, pues se ve muy gráfico y muy bonito, pero pues es totalmente gore si uno analiza qué es lo que está pasando en ese platformer. En otros, pues expresan otro tipo de cosas que también dicen
que los videojuegos pueden expresar muchas cosas. Por ejemplo, hay versiones de Grand Theft Auto que pueden tener escenas de sexo dentro de él. Al principio escondidas y ahora pues son explícitas dentro del juego. Eso se puede hacer. Y en un sandbox, pues donde todo es permitido, puede que tenga sentido hacer este tipo de cosas para públicos maduros, pero ¿y qué si lo está jugando un niño de 11 años? Como en muchos de nuestros hogares pasa. Entonces ahí es donde se presentan algunos de los problemas éticos que no son fáciles de resolver. Hay otro tipo de contenidos de comunidad LGBTI que son, digamos, implícitos como Robot Unicorn Attack, que fue en cierta medida, pues, nombrado como algo que tenía que ver con personas LGBTI, pero si ustedes miran el juego, pues no se ve de dónde sale la connotación, a juegos un poco más explícitos en donde muestran relaciones homosexuales o lesbiánicas de manera explícita. Entonces, todos esos elementos nos invitan a pensar qué es ético expresar en un videojuego, primero, y segundo, qué diferencias hay entre la ética de un videojuego y la ética que debemos nosotros tener en nuestra vida real. Bueno, no siendo más, hasta pronto.